Prioridad nomás. Bueno, y en medio de los cuestionamientos por un presunto aumento de delitos en la capital, el Ministerio del Interior presentó el nuevo Plan Cuadrante 2.0, el que pretende profundizar el trabajo de las policías y del gobierno en materia de prevención y persecución policial. Y justamente para conversar de este y otros temas nos acompaña aquí en CNN Chile el alcalde de Las Condes, Francisco de la Maza. Señor de la Maza, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Matilde, por la invitación. Bueno, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia fueron algunas de las comunas que tuvieron una reunión precisamente en el Palacio de la Moneda luego de el aumento en la sensación de victimización de las personas. También se realizó este caceroleo el pasado miércoles, que tuvo una gran convocatoria, y lo que le quiero preguntar es si efectivamente usted cree que el gobierno está tomando medidas frente a esta sensación, más allá de las cifras, porque de acuerdo al gobierno las cifras se mueven en márgenes muy, digamos, bajos, pero la sensación de la gente es distinta. Mira, nosotros fuimos efectivamente como AMUCH, que es la Asociación de Municipalidades de Chile, a hablar con el ministro Urgo, estaba el subsecretario Frey y también... Mahmoud Alewi. Alewi, ambos. Y de alguna manera lo que le fuimos a plantear fue que había que tomar medidas urgentes en torno a eliminar esta cadena rota que hay entre los distintos actores que tienen que combatir la delincuencia. Los actores son desde el gobierno, el parlamento, los jueces, los fiscales, las policías, y después unos actores secundarios que son los municipios, las juntas de vecinos, la comunidad organizada y las personas en su individualidad, que también tienen que tomar medidas. Pero obviamente quien tiene que dar cabeza y hacer cabeza de esto es el gobierno. Y el ministro Burgos, que yo creo que tiene bastante conocimiento, porque él fue un parlamentario bastante activo en materia del control del delito, digamos, llegamos a algunos acuerdos de que efectivamente había que tomar algunas medidas, endurecer algunas penas, específicamente aquellas que tienen que ver con violaciones de domicilio. Cuando las personas entran a los domicilios generan graves secuelas, especialmente cuando hay personas amenazadas de muerte, con menores, etcétera. Incluso cuando no las hay, porque cuando uno llega a su domicilio y lo encuentra patas para arriba, por decirlo de alguna manera, también genera una sensación permanente de inseguridad. Y en ese sentido, ¿encontraron una acogida para endurecer estas penas? Efectivamente. También un elemento muy importante, y tiene que ver con que hoy día muchas de las detenciones que están haciendo las policías, que ya prácticamente no las hacen, porque los jueces las determinan como detención ilegal. Y eso es producto de que hoy día las policías no tienen una herramienta, y es lo que se está tratando de legislar, en torno a un control de identidad preventivo. La palabra preventivo amplía de alguna manera la capacidad policial. Hoy día si los delincuentes son detenidos por algo muy específico y resulta que su hecho o hecho delictual está por otras razones o llevan material por lo cual no fueron detenidos, se determina como detención ilegal. Y eso es muy desmotivador para las policías, porque definitivamente es lo que configura esta puerta giratoria. Y eso tiene que de alguna manera legislarse para que la interpretación de estas materias, que son actores de personas actuando frente a la delincuencia, no permita que por criterios distintos puedan quedar asumidos o determinados como detenciones ilegales, porque efectivamente eso genera mucho desincentivo en los fiscales también. Porque, claro, lo que se argumenta contra la detención, digamos, contra el control de identidad, es que es un criterio bastante arbitrario y que se puede aplicar bajo un criterio discriminatorio, porque, y le pongo el ejemplo, durante esta semana en el sector de Lo Barnechea han llegado a robar a casas usando hábitos de sacerdotes. Entonces nadie detendría a un sacerdote o nadie detendría a un vendedor de fruta seca que va a llegar a una casa y va a presentar la fruta seca y va a lo mejor a adormecer a la persona y hacerle todo un recorrido. Hay que tal vez mejorar el trabajo de investigación, de inteligencia de las policías. Tenemos policías que no son corruptas, pero ¿están siendo todo lo eficientes que pueden? Hoy día yo pienso que el desincentivo es grande para que las policías actúen frente al delito. De hecho, lo que tú dices y lo que yo te he mencionado, esto de agregarle el apellido preventivo, lo que hace de alguna manera es que los policías puedan, por cualquier razón,
hacer un control de identidad. Y al ser preventivo, pueden, independiente de lo que encuentren, que pueden encontrar herramientas para hacer delitos, armamento, droga, cosas de una diversidad enorme. Esa situación hoy día para los jueces es una detención ilegal. Si no hay una razón previa a la detención que justifique ese control, los jueces lo determinan como ilegal. Al ponerle control preventivo, lo que se está posibilitando, se estaría posibilitando que efectivamente las policías, bajo cualquier argumento, puedan encontrar elementos que finalmente puedan ser usados como elemento delictual. Y eso haría que la detención fuera legal. ¿Y encontró acogida en esa iniciativa? Bueno, estamos peleando por eso. El senador Espina, hay un diputado también, Fuenzalía, que están trabajando en impulsar esto. Yo entiendo que el gobierno, a través del ministro Burgos, también tiene acogida sobre esta materia, porque efectivamente las policías deben ser policías siempre. Y cuando uno le quita esa atribución, ocurren hechos como los que hoy día conocemos. Los delincuentes sabemos que están tipificados de alguna manera, porque todos circulan en automóvil, buscando la ocasión del delito, son en grupos de 3 a 4 y a 5 en automóvil y en edad entre 15 y 25 años. O sea, es un target. Por lo tanto, en vez de que hoy día las policías se dediquen a controlar si los ciudadanos tienen extintor, tienen efectivamente el control de la revisión técnica al día, podrían perfectamente estar haciendo eso, pero como no tienen la herramienta para hacerlo, no lo hacen y efectivamente se dedican a controlar otros elementos administrativos que no tienen ninguna relación con la delincuencia. Y eso es muy grave, porque se está desperdiciando un capital humano muy importante para el control del delito. Ahora usted propuso algo que es recibió un rechazo más o menos amplio, que fue un sistema carcelario para los inimputables, que son precisamente los niños que muchas veces utilizan estas bandas para cometer los delitos porque no van a ir nunca a la cárcel. Pero Matilde, ahí hay otras cadenas rotas también, en la parte... Así como las hay en el control del delito entre los distintos actores con criterios diferentes, y eso hay que legislarlo, también en la cadena de prevenir, reinsertar y curar a jóvenes y a personas en general del delito, también está roto. Porque hoy día hay dos ejemplos. Por ejemplo, lo que yo he dicho desde el punto de vista de cárcel para jóvenes, obviamente cuando hablo de cárcel para jóvenes es con la idea de curar, de sanar y de reinsertar, no de penalizar a los jóvenes. Es muy necesario que jóvenes que están en el proceso de la delincuencia puedan ser reinsertados, y para eso se requieren metodologías, muchas de ellas metodologías que son cautivas, en cautiverio, en encierro, así como un drogadicto a veces tiene que pasar en una clínica un tiempo temporalmente. La razón de que se pueda encerrar un joven no tiene que ver con la penalización, eso es lo que yo he propuesto, sino que tenga que ver con su reinserción, con su cura, con poder reinsertarlo en la sociedad adecuadamente. Y otro ejemplo de la cadena rota respecto a la reinserción. Hoy día un preso que cumple su pena, estando en la cárcel, cumplió, él cometió un delito, lo sancionaron, estuvo en la cárcel, ¿qué elemento le entrega a la sociedad el Estado hoy día para que efectivamente esa persona no siga delinquiendo? La dificultad para encontrar trabajo de esa persona es enorme. Bueno, hoy día con las unidades de cesantía ni hablar, pero en general es enorme. Entonces, obviamente también hay una necesidad ahí del Estado de buscar adecuadamente la reinserción de aquellas personas que hayan entrado en la cadena del delito, mayores de edad, que estén cumpliendo pena y que el Estado se preocupe de alguna manera de que la continuidad sea dentro de la sociedad en condiciones normales. El Estado parece que se está haciendo cargo y hemos visto no solamente estas iniciativas que han sido acogidas por parte del Ministerio del Interior. Hoy día estábamos viendo al ministro del Interior, vicepresidente Burgos, que anunciaba un plan para aumentar, por ejemplo, los recursos para el plan cuadrante. Pero yo le quiero preguntar, él decía y se reía, esto no tiene nada que ver con el caceroleo, pero ¿cómo midieron ustedes el efecto de esta manifestación ciudadana del día miércoles? Mira, obviamente es una manifestación totalmente legítima, porque lo que ocurre es que en todas las campañas presidenciales el tema de la seguridad pública es el primer tema siempre, y todos prometen eliminar esta puerta giratoria. Pero a la hora de los que hubo, parece que se olvidaran de eso.
¿ah? Y de alguna manera yo creo que el reclamo es que este tema no ha estado en la agenda como una prioridad, hasta ahora. Que yo entiendo que el ministro Burgos efectivamente lo está intentando poner. Y ojalá lo logre con cosas efectivas y no efectistas, porque a veces se cae en esta cosa efectista de hacer controles masivos con salida a la calle de cientos de policías, pero que esas cosas no se sostienen en el tiempo. Y lo que nosotros necesitamos y los ciudadanos necesitan son medidas concretas que se sostengan en el tiempo. Y esas medidas pasan por cambios legislativos profundos, importantes. Endurecer las penas, mayor herramienta a carabineros y obviamente el tener esta cadena unida es parte fundamental de la obligación del gobierno de turno para que los criterios sean equivalentes. Ahora usted es alcalde de una de las comunas que ha visto un aumento en los delitos sobre todo de bandas que utilizan la violencia y que se han vuelto creativas, como le conversábamos hace unos minutos. ¿A qué atribuye usted este, digamos, aumento en estos sectores y con estas características? Yo creo, Matilde, que los aumentos son generalizados. Si uno recorre las regiones, lo que pasa en la Araucanía, por ejemplo, o lo que pasa en las poblaciones, que efectivamente los medios de comunicación no cubren, pero hay un aumento, especialmente en la forma de cometer delitos, mucho más violento, lo que genera mucho más daño. Eso es algo que está ocurriendo. Y lamentablemente también ocurre que los ciudadanos que se ven afectados por delitos, a veces muy violentos, sienten una impotencia respecto de el amparo que deben tener sobre los efectos que ocurren y frente a los delincuentes. Y es ahí donde esta cadena hay que reforzarla significativamente, porque de lo contrario estamos atentando contra nuestra democracia. Si la seguridad pública es el elemento principal de una democracia sana. Hay otras cosas que hay que cambiar, obviamente. La relación de la política con el dinero, mejorar la salud pública, mejorar la educación pública, sin duda. Pero la primera responsabilidad de un gobierno es la seguridad pública para mantener una democracia a un cierto nivel de país desarrollado. Perfecto. Hablemos de la democracia, alcalde, ya que usted me lleva a ese tema solito. Le quiero preguntar, el próximo año a ustedes les toca como alcaldes enfrentar las primeras elecciones que se vienen en este escenario de descrédito de la política, de esta relación que se formó entre dinero y política, que tiene a parlamentarios en tribunales, con un nivel de participación que para muchos podría ser muy bajo, y se ha propuesto, diputados y senadores de Renovación Nacional con un apoyo transversal han propuesto volver al voto voluntario. A usted que le toca enfrentar estas elecciones el próximo año, ¿le parece una buena idea? ¿Volver al voto obligatorio? Perdón, al voto, sí, de voluntario pasarlo obligatorio. Yo creo que de verdad sería una estafa, ¿no? Una estafa política, porque efectivamente el voto hoy día es voluntario producto de que se usa una base de datos que tiene que ver con el registro civil. Para poder hacer un voto obligatorio, desde mi perspectiva, correríamos el mismo riesgo. Habría que obligar o pedirle a los ciudadanos que se inscriban. Pero la inscripción se mantiene automática. Con inscripción automática y voto obligatorio. Yo creo que sería francamente una estafa, una burla, porque efectivamente yo creo que el incentivo de que uno tenga derecho a votar o no depende cómo lo esté haciendo el aparato de líderes legislativos, de líderes ejecutivos que están en distintos cargos, es muy importante, son señales muy potentes. Y desde ese punto de vista yo creo que hay que corregir el problema de raíz. Y el problema de raíz tiene con hacer cambios importantes a nuestra legislación, que hoy día genera muchos vacíos en torno a la relación política-dinero, en torno a la responsabilidad que tiene el Estado, por ejemplo, de la calidad en la educación y la calidad de los servicios que entrega en salud, que son de verdad lamentables. Cada día el Estado en general lo que pide, o los gobiernos piden, aumento de impuestos. Pero la verdad es que esos aumentos de impuestos se diluyen en la ineficiencia, en la incapacidad. Eso es lo que hay que corregir para poder retomar la credibilidad. Y yo creo que una de las cosas más importantes para retomar la credibilidad hoy día, y hay una tremenda oportunidad para descentralizar el país, darle poder a las regiones, darle poder a los gobiernos locales, darle poder a las municipalidades, porque la diversidad de problemas que tenemos hoy día en Chile hace imposible que se pueda hacer con recetas desde entre cuatro paredes de un lugar centralizado.
Alcalde de la Maza, gracias. muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, usted ya lo percibió, pero hablamos de varios temas y seguramente este es un tema que va a seguir en discusión porque hay senadores de su mismo partido que lo están apoyando. Usted dice que es una estafa, para otros no. Vamos a seguir entonces esta discusión, este debate que seguramente va a ocupar las próximas semanas. Le agradecemos que haya estado acá. ¿Cuál es su pronóstico para mañana? Bueno, yo quiero que gane Chile y ¿Ya? estoy seguro que si gana va a ganar por poquitito. Así que yo creo que por un gol de diferencia estaríamos felices de ¿No es todas cierto? maneras. Ya, muy bien. Muchas gracias, Gracias alcalde. a ti, Matilde.